el podcast de Arcángel Clan. Guía para escoger una universidad. En la actualidad, todo el mundo desea estudiar una carrera, maestría o una especialidad al terminar el bachillerato o la carrera profesional. Las universidades públicas no pueden sostener la demanda que se requiere, y aunque estas universidades tienen el mayor prestigio y la mejor calidad educativa, su calidad académica baja por atender la enorme demanda que existe. Tan solo en el año 2015 existieron más de 14 millones de personas que solicitaron Ceneval, de las cuales menos de 1 millón de personas inició una carrera, licenciatura o posgrado. Mientras que las universidades públicas son presionadas por el mismo gobierno para que aplique medidas como de meter de 50 a 100 alumnos por aula, aplicar semestre cero en las carreras como ingenierías, desarrollar sistemas semipresenciales o virtuales de educación a distancia, o hacer que los alumnos asistan de oyentes hasta que se desocupen plazas educativas. Ceneval, la industria de la evaluación. La educación privada es uno de los mayores negocios que existen en el país, mientras que la educación pública podría ser una de las mayores productoras de riqueza en México, si se explotara al apoyar a investigadores para encontrar tecnologías nuevas, cosa que únicamente hace la UNAM, el IPN y en menor medida algunos tecnológicos y la UAM. Sin embargo, existe una empresa privada que todos conocemos, Ceneval. El Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior hace Ceneval. En sus publicaciones expresa que el Ceneval ofrece servicios de evaluación a cientos de escuelas, universidades, empresas, autoridades educativas, escuelas privadas, organizaciones de profesionales del país y otras instancias particulares y gubernamentales. También ofrece servicios de aplicación de exámenes EGEL para graduarse o titularse, acreditación de primaria, secundaria y bachillerato, e incluso para obtener títulos profesionales mediante el Acuerdo 286 y RSA-CEP. Desde 1994, uno de los requisitos para el Tratado de Libre Comercio fue que las instituciones públicas y privadas cambiaran sus mecanismos de evaluación por unos más efectivos y estandarizados. Desde aquel entonces, alrededor del país se implementaron medidas paulatinas para mejorar, entre comillas, los sistemas de evaluación para entrar a las universidades. Sin embargo, esto es una trampa. It's a trap, dice el meme. Anteriormente, e incluso antes del año 2005, institutos tecnológicos y universidades privadas y públicas utilizaban evaluaciones propias, con estándares propios para admitir o no a los alumnos. Al día de hoy los estándares no cambian, puesto que Ceneval es una institución privada. La Secretaría de Educación Pública, las universidades privadas, autónomas y públicas, e institutos tecnológicos solo utilizan su plataforma, trabajadores y sistemas automatizados de evaluación. Los exámenes Ceneval de admisión a universidades e institutos tecnológicos públicos es un requisito que impone el gobierno para certificar la institución y para darle renombre. Las universidades privadas lo hacen con el mismo objetivo. Sin embargo, el sistema funciona de la siguiente forma. Y esto lo estoy diciendo de una forma informada, no lo estoy inventando, ya que yo he sido testigo de esto, y varios maestros, doctores y directores me lo han confirmado. 1. Los conocimientos generales y los exámenes están hechos para ser contestados por cualquier persona, sin importar si tiene conocimiento o no. Lo único que debe de hacer es saber en dónde y cómo rellenar su hoja de respuestas y tener suerte. A los aplicadores no les importa ni el tiempo ni la metodología que utiliza el que hace el examen, siempre que no copie. 2. Los exámenes no penalizan o cuentan las respuestas negativas, solo las respuestas positivas o acertadas, lo que deja en detrimento o desventaja a aquellas personas que se preparan y estudian para los exámenes, además de eliminar por completo la ideología del sistema de competencia de la SEP. 3. Los resultados de los exámenes se manejan según el criterio de quien saca calificación más alta por grupos o bloques. Es decir, si en un grupo se realizan 100 exámenes y 100 alumnos que presentan examen, una persona sacó 6.0 como lo más alto en toda esa clase, esa calificación se convierte en el percentil para el total de burros que presentaron el examen. Digamos que solo unas 40 o 30 personas van a quedar admitidas, y el resto se elimina, al no pasar siquiera el bajísimo promedio que sacaron, ya que algunos presentan solo un 30% de aciertos,
y otros menos del 20%. Se han dado muchas noticias, por ejemplo, que la UNAM en algunas carreras baja el promedio a 6.0 o 5.0 con tal de llenar su matrícula. Obvio decir que si la universidad o la carrera tiene mucha demanda y requiere un perfil superior a 8, todos esos grupos quedarán eliminados, siempre que se carezca de amistades. Es por eso que en la UNAM y otras universidades, de 50.000 alumnos que presentan un examen de admisión, tan solo el 10% queda. En algún tiempo se rumoraba que los exámenes de selección en la UNAM y los procesos para elegir candidatos o personas que iban a estudiar consistían en una persona que lanzaba al aire cientos de cuadernos de respuestas, y aquellos que lograran atrapar o los que caían de frente eran los elegidos. Esto no es tan descabellado, porque ni a las universidades públicas ni privadas se les exige que transparenten sus procesos de admisión. 4. Estos resultados solo sirven para filtrar a determinados alumnos o establecer una media mínima de ingreso. La mayoría de universidades solo toman de referencia el Ceneval para discriminar la entrada de alumnos según su perfil socioeconómico que obtienen de los cuestionarios de admisión que se llenan, la entrevista con el encargado de admisión, el criterio de si el alumno podrá solventar sus gastos e incluso el aspecto físico y cómo va vestido, y el historial académico del educando. E incluso ahora algunas universidades públicas y privadas investigan tu muro de Facebook. Para las universidades es importante tener alumnos, pero también es importante la presentación y el tipo de alumno que va a entrar, y el tipo de ideología que se tiene. Esto es racista y discriminatorio, pero ocurre en todo el país. E incluso ahorita en CONAPRED existen varias quejas sobre esto. 5. Generalmente los resultados y el mismo examen Ceneval solo son un requisito que el gobierno impone a las universidades, pero en sí los metrajes podrían ser llevados a cabo por la misma institución con una simple prueba de lectura oral, de comprensión lectora y de conocimientos básicos. Aunque como todos sabemos, el gran problema de los mexicanos es que somos muy huevones. Todo esto, aunado a la necesidad de obtener diplomas y certificados por parte de personas que ya están trabajando y desean subir de puesto, hacen que exista una enorme demanda de educación, para la cual las universidades privadas se pintan como una excelente opción, pero no para desarrollar a un país, sino para hacer muchísimo dinero. La Secretaría de Educación tolera a estas universidades porque en gran medida no puede atender la enorme demanda anual. Sin embargo, lo peor del caso es que estas escuelas públicas no son instituciones educativas, sino vulgares y asquerosos negocios, y no son cualquier universidad. Entre estas universidades donde solo necesitas pagar, esperar y seguir pagando, se encuentra la VM, de la cual salen muchos egresados en distintas carreras que no saben absolutamente nada de lo que se supone que están titulados, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad La Salle y claro, la Universidad de nuestro excelentísimo presidente en turno, la Panamericana e incluso la Benemérita Universidad de Puebla. En estos negocios, o asquerosos negocios como le queramos llamar, las colegiaturas ascienden de 50,000 a 120,000 pesos el semestre o el trimestre. A diferencia de una universidad pública, donde las personas que tienen dinero reniegan porque pagan 2,150 pesos el semestre. Maestros poco preparados que no le exigen nada a los alumnos que carecen de la vocación y ganas de aprender e investigar, que es requisito mínimo para estar en una carrera. Todo porque sus padres les pagan todo, aunado a las jetas de los encargados de servicios escolares, que al recibir salario trabajen o no les interesan los alumnos. La falta de control por parte del gobierno es tal, que es muy difícil que un alumno de privada pueda revalidar sus estudios en una universidad pública, aunque eso también sucede en viceversa, ya que tanto en público como en privado existe venta de calificaciones, e incluso de títulos universitarios con validez, y con cédula profesional. La validez es un punto importante, puesto que existen miles de universidades privadas en todo el país, aunado a escuelas que se dedican a dar cursos de obtener tu certificado de primaria o preparatoria en un examen, en los cuales te enseñan cómo copiar o responder en el examen, y luego aplicarlo frente a un coordinador de la Secretaría de Educación, una labor que es loable y digna, pero que le reporta muy buenas ganancias a estos estudios o escuelas.
Esto da pie a estafadores que no cuentan con la certificación o validez oficial, pero que no les impide empezar a dar cursos y cobrar colegiaturas. A continuación explicaré esto y en qué te tienes que fijar. Esta información es muy importante para evitar que te estafen con dinero, pero lo más importante, que te estafen con tu tiempo y pensando que estás estudiando y logrando una carrera, cuando en realidad solo perdiste tu tiempo, tu vida y esfuerzos en asistir a una universidad, patito. Comenzamos. Número 1. Asegúrate que lo que estás estudiando es tu vocación. Te conviene consultar en tu escuela actual por un curso de orientación vocacional o educativa. De esta forma tendrás la seguridad de que las competencias básicas naturales que tienes funcionarán para la carrera. Por ejemplo, existen personas que entran a ciencias sociales porque odian matemáticas. Muchas veces esto relacionado a la baja educación pública que existe, pero otras que entran a carrera de ciencias exactas porque creen que van a poder y no lo logran. Esto también por las bajas técnicas de estudio que aprendieron en bachillerato, por ser un bachillerato público o privado que no les enseñó absolutamente nada. Toma un curso para saber qué aptitudes tienes y cuáles puedes desarrollar o tienes ocultas. Es mejor hacer eso que perder el tiempo y el dinero en una carrera que no es para ti. Conozco una persona que primero entró a estudiar bioquímica y se burlaba de mi carrera, pero luego no la armó y se metió físico matemático y tampoco la armó por burro. Luego se metió informático y no le gustó. Luego se metió a ciencias sociales y terminó como fósil, así que los padres ya no le pagaron ningún estudio, y ahora renta computadoras y Xbox en su casa. Para evitar esto, busca un orientador vocacional. Pero si ya estás estudiando, esfuérzate por ser un mejor ser humano. No es justo que por personas que solo desean un papel para lograr un empleo, abarroten escuelas en donde se la viven copiando y sobornando a los maestros, quitándole sus oportunidades a personas con vocación y con ganas de estudiar. Número 2. REVOE, reconocimiento de validez oficial. Es obvio que las universidades públicas tecnológicas e institutos reconocidos como escuelas serias cuenten con uno. Sin embargo, las universidades privadas pueden tenerlo o no. Incluso a veces se los expiden o renuevan cada año, porque saben que son algunas fichitas peligrosas. Una institución, escuela, centro de cursos o de diplomados o demás que carece de reconocimiento de validez oficial es una institución que no cumple los requisitos de la Secretaría de Educación Pública para sustentar sus cursos. Toda escuela debe de sustentar su registro oficial como su matrícula en la papelería oficial, títulos, recibos, credenciales y certificados que expide. Si no lo tiene o tiene una leyenda como institución educativa con validez oficial, corre, y corre muy rápido. Pero, ¿qué se exige para tener un reconocimiento de validez oficial? Te piden una planilla de profesionales con maestría o conocimientos en áreas diversas con titulación, locales con las mínimas medidas de seguridad propuestas por Protección Civil y ergonomía y comodidad para el aprendizaje. Existen algunos institutos y escuelas piratas que ni siquiera pueden realizar la petición del REVOE, o que ni siquiera la realizan para tenerlo, y esperan a tener una matrícula de estudiantes o preinscritos alta para hacerlo. Otros tienen el descaro de no tener su matrícula lista o la tienen expirada, y aún así hacen que los alumnos cumplan sus planes de estudio, para después alargarle la titulación por 1 o 2 o 3 años, hasta que la escuela adquiere nuevamente el reconocimiento de validez y pueda tramitar la titulación de su de su alumno. Número 3. Reconocimiento de REVOE federal o estatal. A las universidades patito y privadas no se interesan ni por el fortalecimiento del país a través de la formación de profesionales, ni por la investigación científica o el desarrollo de las ciencias exactas o sociales. Son vulgares y asquerosos negocios. Como tal, buscan personas que cuenten con locales o aulas, una casa grande que pueda ser acondicionada como tal, o inversores que deseen construir o aparentar tener una escuela. La Universidad Patito sede le presta el REVOE a la Universidad Patito sucursal, la cual oferta carreras y planes de estudio. La sucursal contrata licenciados en Derecho, Ciencias Sociales o en Ciencias Exactas, y las medio asesora para que sigan el plan de estudio. Estos finalizan el plan de estudios. El negocio consiste en cobrar colegiaturas trimestrales o mensuales, a precios exorbitados. Pero son universidades más fresitas. Incluso existen universidades que tienen el tinte de católicas o manejadas por monjas, a las cuales llevan los padres de familia a sus hijos para que no se contaminen del mundo. Aunque generalmente pasa lo contrario. Bueno, entonces, REVOE estatal y federal.
Esta medida de REBOE estatal tiene como medida el limitar las funciones del negocio, de la universidad, únicamente al estado en donde radica. Incluso esta medida también limita el tamaño de la matrícula y la posibilidad de abrir otro campus o sede sin la supervisión de la Secretaría de Educación en el mismo estado o ciudad. Hay que tener mucho cuidado, puesto que existen muchas escuelas que tienen validez estatal, pero que aún así buscan sedes en otros estados para realizar revalidación de primaria, secundaria, preparatoria e incluso carreras universitarias, cuando su validez solo alcanza el estado en cuestión, y los alumnos o clientes son literalmente estafados. Hay muchos casos muy recientes sobre el tema, involucrado incluso a gobernadores o presidentes municipales. Por su parte, el reconocimiento de validez oficial federal se le entrega solo a universidades que puedan financiar el costo de sus profesores y gastos varios, pero también solo a universidades públicas más importantes del país y a las universidades privadas de mayor renombre nacional e internacional. A estos se les entrega el REBOE federal, puesto que con este pueden afiliar instituciones privadas o públicas a sus cursos y dar diplomados con reconocimiento oficial. Las universidades con REBOE federal tienen la mayor calidad. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque un REBOE federal puede tener mayor carga de trabajo y puede que tu documento de titulación tarde más tiempo en salir. En este rango y rubro de escuelas tramposas y de negocios, es imposible dejar de mencionar a la UVM e incluso la Benemérita Universidad de Puebla, puesto que a pesar de tener gran reconocimiento internacional, no dejan de ser un asqueroso negocio para la élite mexicana, caso contrario a la más gloriosa casa de estudios mexicana, la UNAM. Y es que a diferencia de los asquerosos negocios antes mencionados, todas las universidades públicas forman una fraternidad, y la mayoría de sus rectores y profesionistas tienen un lazo estrecho con la Universidad Nacional, a tal grado que se realizan intercambio de los mejores alumnos de una universidad a otra para que realicen doctorados y maestrías, y todo esto se hace muchas veces sin costo para ellos o becados. De ese nivel es el compromiso que mantienen con la educación y el aprendizaje. 4. RSACEP, reconocimiento de saberes adquiridos por parte de la Secretaría de Educación Pública. Bajo el Acuerdo 286, la Secretaría de Educación Pública emitió un sistema de exámenes y pruebas aplicados mediante la institución Ceneval. Este busca que las personas que cuentan con estudios autodidactas o mediante la educación escolar para adultos u otros métodos puedan acreditar con un solo examen su educación y aspirar a una mejor vida, por medio de reconocimiento de saberes. Eso se aplica tanto para primaria, secundaria y preparatoria. Existen escuelas que no tienen la necesidad de acreditar absolutamente nada, puesto que el REBOE no es necesario para que estudie un alumno, puesto que la certificación corre a cargo de la SEP, y cualquier persona puede solicitar el examen de bachiller primario y secundario. Sin embargo, para solicitar los dos exámenes de licenciatura o ingenierías, sí se requiere de más trámites, que incluyen las cartas de los empleadores, carta de recomendación de algún maestro de confianza y comprobante de que estás ejerciendo la carrera. El procedimiento para validar una carrera profesional es arduo, tedioso y costoso. El examen de primaria, secundaria y bachiller consiste en un solo examen y cuesta alrededor de 500 pesos, algunos 200 pesos, e incluso hay instituciones de gobierno que te lo regalan. Sin embargo, el primer examen de Ceneval para una licenciatura o una ingeniería cuesta de 2,000 a 3,000 pesos, mientras que el segundo examen consiste en un examen oral. Se sigue que se presente una tesina o trabajo de investigación y se realiza un examen de carácter oral y se confronta la tesis o investigación con el sustentante en frente de 1 o 3 sinodales. El examen es cerrado. Se prohíbe la entrada de material de grabación y de público, familiares y amigos. Este examen tiene un costo de 15,000 pesos y para este se requiere de tener cierta metodología de la investigación y análisis que solo se adquiere en la universidad. Es por eso que muchos de los sustentantes reprueban y se quejan en internet, en lugar de buscar a maestros o asesores en las universidades que les pudieran explicar cómo estudiar o realizar los trabajos de investigación. Generalmente los aspirantes son personas godines que trabajan en gobierno o que les piden el título para subir de puesto en sus trabajos y solo tenían la primaria cuando entraron pero tuvieron muchas palancas. 5. Cuidar que el centro educativo al que aspiras no sea un vulgar negocio. Aunque esto es imposible porque de eso se mantienen, existen universidades privadas e incluso públicas que solo se abocan a atender alumnos y dar la mayor calidad de educación posible, pero existen otras que buscan expandir sus ganancias lo más que se pueda,
otorgando cursos ejecutivos en Office, dando diplomadas y constancias que solo son un simple papel con una foto, todo patito y falso, que tienen reconocimiento de la escuela pero no validez oficial, y que no sirven para pedir un trabajo o un empleo más digno, y muchas otras cosas y estafas. Lo más recomendable es verificar en internet el tipo de quejas que encuentras de la universidad. Utiliza Facebook, Twitter y Google para investigar y preguntar. Generalmente las personas opinan porque saben, o porque algún familiar resultó afectado. 6. Alternativas. Existen alternativas que pueden ser útiles para adquirir cierta metodología de investigación y aprender a educarse. La Fundación Carlos Slim en Capacítateparaleempleo.org ofrece diplomados con validez oficial y certificados con firma y sellos, totalmente gratis. Te llegan a tu casa por correo. Por su parte, la UNADM ofrece licenciaturas por internet totalmente gratis y con certificado y cédula profesional. Cada año aumenta sus carreras, aunque la deserción escolar es muy alta, y no le pagan a sus maestros e incluso se ofrecen a hacerte la tarea, pero la opción existe. 7. Colegiaturas. La gran diferencia entre una escuela pública y un asqueroso negocio o una escuela privada es la colegiatura. Una escuela pública te observa como un estudiante, que es el elemento primordial de transformación de un país. Una escuela privada como una alcancía rebosante de dinero. Muestra de ello es la duración de los ciclos escolares, semestres, cuatrimestres o trimestres. Esto para sacarle más dinero al alumno. Investiga si durante los últimos años se ha ido escalando la colegiatura, e incluso se ofrecen un sistema de colegiaturas congeladas y becas. Es decir, que la colegiatura sea la misma durante tus estudios. Investiga también si ofrecen sistema de becas, o el programa donde el que más estudia paga menos. Algunas universidades privadas trabajan en conjunto con la Secretaría de Educación para proporcionar becas congeladas en donde los alumnos solo realizan un pago mínimo para poder estudiar durante toda su carrera. 8. Plan de estudios. Existen universidades públicas con reconocimiento y matrícula que ofrecen planes de estudio orientados a ejercer y preparar para una carrera. Estas universidades son ofertadas por asociaciones de abogados, ingenieros, licenciados, psicólogos o demás. La gran ventaja de estas es que su plan de estudio elimina muchas materias de relleno, por lo cual incluso puedes terminar la licenciatura en menos años. Por ejemplo, de 5 años se reduce a solo 3. Esto hace casi imposible la revalidación de materias de privada a pública. Las universidades públicas generalmente tienen planes de estudios y materias de relleno, porque forman parte de una política de prevención del crimen. Es mejor tener a los jóvenes ocupados estudiando que en las calles cometiendo delitos. Entonces, ya hablamos de todo lo importante, pero vamos a hacer un pequeño repaso. 1. Exigir que la escuela a la que aspiras tenga matrícula avalada por la SEP y que cuente con reconocimiento de validez oficial. 2. Que el reconocimiento de validez oficial sea del estado en que radicas, y de no serlo verificar si es federal o estatal. Y si la escuela está anexada a otra, preguntar en la otra escuela. Otro detalle con el reconocimiento de validez federal, por ejemplo uno que sea estatal y federal, es que muchas veces en las escuelas públicas también tienen solo el estatal. Por eso vas y solicitas una legalización de un certificado de primaria, secundaria o preparatoria. 3. Buscar en internet, redes sociales y amigos de información sobre la calidad de la escuela. De ser necesario, agrega a personas que les guste la página de la universidad o se quejen de ella y cuestiónalo sobre la educación que se oferta. Conviene también visitar el plantel y, si te dejan entrar, asistir de oyente a algunas clases o ver qué hacen los estudiantes. Generalmente la mejor carta de presentación de una facultad o universidad son sus instalaciones y sus estudiantes. Así de pasada mira la calidad de las instalaciones, la calidad de los maestros y la seguridad del campus al que deseas asistir. Por ejemplo, si la escuela que pretendes entrar ofrece maestrías y posgrados, pero no muestra su rebo en ninguna parte, pero sí muestra que son tan poco profesionales como pagarse un correo privado y tienen por ejemplo un Gmail o un Hotmail, corre, y corre muy rápido. 4. Consultar el costo de la colegiatura, que estas estén congeladas o no aumenten exorbitantemente de un semestre a otro. Hay universidades que simplemente aumentan la colegiatura para evitar cerrar. Sus alumnos abandonan la escuela y cierran. Algunas tienen el descaro de ni siquiera emitir los documentos de revalidación. Otras los condicionan a pagar sumas de dinero exorbitantes. Todo esto debe de ser denunciado ante Profeco y escribir en redes sociales e internet la queja,
para que quede como un antecedente para otras personas. Existen universidades públicas que cobran como privadas. Conviene investigar también con qué frecuencia han aumentado el costo de estas. Existen páginas especializadas en quejas donde está llena de quejas de escuelas que son públicas y se comportan como privadas. Estas páginas son, por ejemplo, apestan.com. 5. Consultar que las horas y el plan de estudio que manejan estén aprobados por la Secretaría de Educación. De lo contrario, o carecen de validez, o a la hora de titularte será un verdadero dolor de cabeza y tardará más tiempo en emitirte el título oficial e incluso en revalidar las materias. Algunas universidades solo revalidan una pequeña cantidad, pero no el total de tus materias. 6. Valor agregado. Las universidades públicas ofrecen a sus alumnos extras como gimnasios, canchas deportivas, cursos de karate o taekwondo, bibliotecas, arte, pintura e instalaciones de estudio como centros de cómputo y eventos y demás. Las universidades privadas también lo hacen, pero muchas de ellas cobran. Observa cuál es la que más extras te ofrece por tu colegiatura. 7. Siempre preferir a la escuela pública o privada de mayor renombre, puesto que los maestros serán de mejor calidad, o encontrarás servidores públicos, políticos, empresarios y profesionales, que serán tus compañeros, tus maestros, tus amigos, e incluso podrán ayudarte en un futuro en tu ámbito profesional y para situaciones críticas en tu carrera y en tu vida. Generalmente las escuelas públicas de renombre mantienen un espíritu de altruismo mayor a las privadas. Intenta por todos sus medios entrar a una universidad pública, puesto que, además, los maestros y académicos que ahí conviven muchas veces lo hacen más por el placer de dar clases que por el dinero que les pagan, puesto que una hora en una universidad pública ronda los 80 a 100 pesos por la hora. Así que ellos asisten nada más para dar clases, no porque les interese cobrar. Una vez dentro de la universidad, trata de ser el mejor estudiante posible, porque tú eres la mejor presentación de tu universidad y de tu país. Espero que esta información te sea de utilidad. Hasta pronto. El podcast de Arcángel Clan. Guía para escoger una universidad. En la actualidad, todo el mundo desea estudiar una carrera, maestría o una especialidad al terminar el bachillerato o la carrera profesional. Las universidades públicas no pueden sostener la demanda que se requiere, y aunque estas universidades tienen el mayor prestigio y la mejor calidad educativa, su calidad académica baja por atender la enorme demanda que existe. Tan solo en el año 2015 existieron más de 14 millones de personas que solicitaron Ceneval, de las cuales menos de 1 millón de personas inició una carrera, licenciatura o posgrado. Mientras que las universidades públicas son presionadas por el mismo gobierno para que aplique medidas como de meter de 50 a 100 alumnos por aula, aplicar semestre cero en las carreras como ingenierías, desarrollar sistemas semipresenciales o virtuales de educación a distancia, o hacer que los alumnos asistan de oyentes hasta que se desocupen plazas educativas. Ceneval, la industria de la evaluación. La educación privada es uno de los mayores negocios que existen en el país, mientras que la educación pública pudiera ser una de las mayores productoras de riqueza en México, si se explotara al apoyar a investigadores para encontrar tecnologías nuevas, cosa que únicamente hace la UNAM, el IPN y en menor medida algunos tecnológicos y la UAM. Sin embargo, existe una empresa privada que todos conocemos, Ceneval. El Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior hace Ceneval. En sus publicaciones expresa que el Ceneval ofrece servicios de evaluación a cientos de escuelas,
universidades, empresas, autoridades educativas, escuelas privadas, It's a trap, dice el meme. Anteriormente e incluso antes del año 2005, institutos tecnológicos y universidades privadas y públicas utilizaban evaluaciones propias, con estándares propios para admitir o no a los alumnos. Al día de hoy los estándares no cambian, puesto que Ceneval es una institución privada. La Secretaría de Educación Pública, las universidades privadas, autónomas y públicas, e institutos tecnológicos solo utilizan su plataforma, trabajadores y sistemas automatizados de evaluación. Los exámenes Ceneval de admisión a universidades e institutos tecnológicos públicos, organizaciones de profesionales del país y otras instancias particulares y gubernamentales. También ofrece servicios de aplicación de exámenes EGEL para graduarse o titularse, acreditación de primaria, secundaria y bachillerato, e incluso para obtener títulos profesionales mediante el Acuerdo 286 y RSA-CEP. Desde 1994, uno de los requisitos para el Tratado de Libre Comercio fue que las instituciones públicas y privadas cambiaran sus mecanismos de evaluación por unos más efectivos y estandarizados. Desde aquel entonces, alrededor del país se implementaron medidas paulatinas para mejorar, entre comillas, los sistemas de evaluación para entrar a las universidades. Sin embargo, esto es una trampa.